El- este es un problema muy común, se le conoce como el problema de vaciado de tanques. Vaciado de tanques grandes, abiertos a la atmósfera. Vaciado de tanques grandes abiertos a la atmósfera. Bueno, el problema general es que vos tenés un tanque, un recipiente muy grande, puede ser una pileta, ¿verdad? O puede ser esos tanques que uno ve a veces a la entrada de los pueblos, ¿no? Que es el tanque de suministro de agua para toda la población, que es un tanque que está a veces elevado, ¿no? Así por arriba, y por acá tiene el anclaje del tanque, ¿verdad? Listo. Ahí es un tanque grande, está abierto a la atmósfera. A veces le ponen como un techito así, pero muy por arriba, ¿verdad? Pero esto sigue estando abierto a la atmósfera, ¿sí? Donde tú tenés agua, ¿sí? Y vas a desagotar el agua, por ejemplo, eh, por acá, vamos a sacar el agua, ¿sí? Es un tanque muy grande que está abierto a la atmósfera y que lo vas a desagotar, en este caso, por la base del tanque. Bien, entonces, ¿cómo sé qué es lo que usualmente me preguntan? La pregunta común es acá, ¿cuánto vale la velocidad a la salida? ¿Cuánto vale la velocidad del agua que sale por acá? Bien, la altura, los datos importantes de este problema es la altura del nivel del agua. Por ejemplo, suponete que yo te digo que el nivel del agua está a 10 metros. Y la otra altura importante es la altura de la descarga. A esta se le acostumbra representar con la letra H mayúscula y esta de acá se le acostumbra con la letra H minúscula, que le vamos a poner 5 metros. Te dicen un tanque abierto a la... Lo voy a escribir para que lo tengamos acá en la consigna, así te das cuenta de cómo es el tema. Dice, un tanque, bien, ahí tenemos otro ejemplo clásico de este tema. Tenemos un tanque muy grande que desagota por algún punto. Puede ser en el fondo, en la base, o puede ser en el costado. Ya vamos a ver esos otros casos. Y te piden cuál es la velocidad a la salida. Te dan el dato de la densidad del agua. El agua, su densidad, salvo que te digan otra cosa, siempre va a ser 1000. ¿Sí? Así que conservamos ese dato, densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y queremos saber cuál es la velocidad a la salida.
Muy bien. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, este problema estrictamente se resuelve con la ecuación de Bernoulli. Estrictamente me refiero a que uno tendría que hacer todo un trabajo con la ecuación de Bernoulli, haciendo ciertas simplificaciones y consideraciones hasta llegar a una fórmula. Vamos a escribirlo acá. Este problema se resuelve con la ecuación de Bernoulli, porque se trata de un fluido no viscoso en movimiento. Ya estamos hablando de un fluido ideal. Bueno, eh, las consideraciones que se hacen son las siguientes. ¿Ya? No vamos a hacer toda la demostración hoy, sino que la vamos a ir haciendo poco a poco a medida que vamos a ir avanzando en el curso. Por el momento, a medida que vayamos haciendo problemas, quise decir. Por el momento te voy a decir, fíjate, yo voy a partir de la ecuación de Bernoulli y voy a hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, que la presión a la entrada es igual a la presión a la salida. Ahora te lo voy a explicar. Otra consideración que se hace es que la velocidad en la superficie es igual a cero. También hacemos la suposición de que, no, esas dos nada más. Es decir, vos partís de Bernoulli y le pones estas condiciones y vas a llegar a una ecuación muy famosa. Bajo estas consideraciones, obtenemos, bajo estas consideraciones, obtenemos la ecuación, la ecuación de vaciado de tanques de Torricelli. Así se llama la fórmula a la cual vamos a llegar. Torricelli la descubrió de una manera más o menos empírica y luego vino Bernoulli y la demostró, ¿verdad? Física, un poco más, entiendo, más matemática. Dijo, llegamos a esta conclusión, que la velocidad a la salida se calcula como 2 veces la gravedad por la altura del nivel del agua menos la altura de la salida dividir raíz cuadrada. Esa es la fórmula de Torricelli, pero nace de Bernoulli, después de hacer esas consideraciones que lo vamos a ir viendo en otros problemas un poquito más adelante. Hoy quiero que aprendamos esto que es muy importante. ¿Cómo se calcula la velocidad a la cual se vacía un tanque enorme abierto a la atmósfera? Con la ecuación de Torricelli. Bien, vamos para adelante entonces. Vamos a reemplazar los valores. Miren. Velocidad a la salida es 2 veces la gravedad, que la vamos a tomar como 10, por la altura del nivel del agua, menos el nivel de la salida, metros. Y entonces tenemos que la velocidad a la salida es 10 menos 5 es 5, por 10, 50, 50 por 2 es 100, 100 la raíz cuadrada es 10.
10 metros por segundo. Bien, esa es la velocidad del fluido a la salida. ¿Lo pude haber hecho por Bernoulli? Sí, sí, pero tenías que hacer una demostración y hacer un montón de cosas ahí para llegar a esta forma. Que yo te lo voy a enseñar cómo se hace. Yo te voy a enseñar cómo se hace eso. Pero por el momento yo quiero que por lo menos tengas la fórmula para poder hacer cálculos y empezar a ejercitar sobre eso. Cuando a ti te pidan vaciado de tanques enormes abiertos a la atmósfera, pues usas esta fórmula, ¿verdad? Bien. Ejemplo número 3 sería este. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Bueno, este es otro de los más preguntados, vamos a decir. El problema, se le dice el problema del sifón. Un segundo. Bien, entonces fíjense, se le conoce como el problema del sifón a este problema, ¿verdad? Dice que tengo un tanque muy grande, también abierto a la atmósfera, y este tanque tiene como una especie de tubo o caño que se está usando para desagotarlo, dice. ¿Sí? Un caño acá. Bien, utilizo una especie como de caño acá, ¿verdad? Un tubo doblado así en forma de una U invertida para desagotar este líquido que está acá dentro. Ese caño se le conoce con el nombre de sifón. ¿Sí? Esto es un sifón. Uno a veces se confunde con el sifón de la soda, ¿verdad? Pero no. En mecánica de los fluidos, sifón se le conoce a este tipo de caño que sirve para desagotar un tanque, ¿verdad? Es como cuando por ahí ustedes han visto, o ustedes mismas lo han hecho, cuando uno quiere sacarle nafta al tanque del auto. Entonces, metes una manguera, chupas y empieza a salir la nafta, ¿verdad? Para el bidón. Bueno, eso es el tema del sifón. Es un caño que se utiliza para extraer un líquido. ¿Qué datos te dan? Pues te dicen este dato. Te dicen que la altura de la base hacia el nivel del agua es de H, mide 2,45 metros. 2,45 metros. Y lo que te piden es con qué velocidad sale el agua por acá. ¿Cuál es la velocidad del agua a la salida? ¿Qué velocidad tiene el agua a la salida? Vamos a notar que esto es agua, ¿verdad? Sino para asegurarnos que esto es un fluido ideal. El problema tiene una trampita, ¿eh? Te la voy a anotar para que explicártela. Te da esta altura también. Pero esta altura como que es una trampa, ¿verdad? Es algo que no te va a servir. Que dice que esto es 5 metros. 5 metros. Muy bien. Fíjense que es otra vez el desagote o el vaciado de un tanque enorme. Y es un fluido no viscoso, es el agua. Entonces, se cumplen todas las condiciones para que yo utilice la ecuación de Torricelli.
La ecuación de Torricelli dice que la velocidad a la salida es 2 veces la gravedad, altura grande menos altura pequeña. La altura grande es la altura del agua, el nivel del agua, y la altura pequeña es la altura del punto de salida. Recuérdense que todos los puntos que están sobre esta línea, su altura es 0. Bueno, entonces reemplazamos valores, ¿verdad? Ponemos 2 por la gravedad, la voy a usar como 10. No hay que usar acá ningún signo, acá siempre es positiva. La altura más grande es la altura desde la línea de referencia hasta el nivel del agua, que serían 2,45 metros. Y la altura pequeña, fíjense que es 0, porque este punto está sobre la línea de referencia. Entonces su altura vale 0. Muy bien. Bien. Esto te da 2 por 2,45, te da 44,9, por 10 te da 49. La raíz de 49 es 7 metros por segundo. Bien, esa es la respuesta. Fíjense que lo pude haber hecho por Bernoulli, sí, sí, pero tenía que hacer una demostración para llegar a esta fórmula. Una vez que llegaba a esta fórmula, ponía los datos y listo. ¿Cómo se hace esa demostración? Lo voy a hacer en los ejercicios de repaso. Yo espero siempre a que tengan ya un poquito más de cancha en el tema para después poder hacer esta demostración, que no es difícil igual, no es nada difícil. Bien, ¿se entendió este tema, chicas? ¿Se entendieron lo del vaciado de tanques? ¿O está muy difícil? Sí, yo lo entendí. ¿Lo entendiste? Muy bien. La Paz, ¿cómo estamos? Sí, yo lo entendí. ¿Lo entendiste bien?